Buenas tardes a todos. Comenzamos el foro técnico de Brown, que va a tratar de la estabilidad hemodinámica. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí como moderadora, tratando un tema tan importante para nuestros pacientes y no del todo resuelto. Para ello contamos con dos ponentes muy expertas en el tema. La primera, desde Pamplona, la doctora Itziar Castaño, nos va a hablar de los retos en hemodiálisis, la tolerancia hemodinámica, y va a dar una versión muy particular, muy interesante y que nos va a dar mucho que pensar sobre este tema. Y después la segunda ponencia va a ser la doctora María del Carmen Viñolo, desde Almería, que nos va a hablar de los últimos avances en la prevención de los eventos de hipotensión. Posteriormente tendremos un coloquio con ellas para tratar un poco más de estos temas, para hacer un debate, y pueden enviar sus preguntas al chat. Comenzamos ya. Buenas tardes. Antes de comenzar, quisiera expresar mi agradecimiento a B. Brown y a los organizadores de este foro técnico por la invitación a participar en un tema tan apasionante como es la tolerancia hemodinámica. Creo que dentro de la diálisis es uno de los aspectos que en ocasiones perdemos de vista y que continúa siendo un reto en nuestra práctica clínica diaria. Este cuadro de Gauguin es considerada su obra más ambiciosa, tanto por su tamaño como porque refleja su pensamiento filosófico y pictórico. Fue pintado por el artista en un momento de gran dificultad, tanto económica como desde el punto de vista personal, ya que recientemente había fallecido su hija. El título de este cuadro es ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Pues, ¿de dónde venimos en el mundo de la diálisis? Es indiscutible que ha habido una evolución histórica, tanto en los logros tecnológicos, desde la descripción del mecanismo de la diálisis hasta la realización de la primera diálisis humana sin éxito, hasta el riñón artificial por Johann Wolf en 1940. Durante las décadas de los años 40 y 50, el perfeccionamiento de los dializadores y la posibilidad de disponer de un acceso vascular permanente mediante la fístula arteriovenosa. Pero al igual que ha habido logros tecnológicos, también ha habido una evolución en cuanto al concepto de la adecuación de la diálisis. Inicialmente, la adecuación correspondía al tiempo y posteriormente al KTV de urea, KTV equilibrado y porcentaje de reducción de urea, y en los últimos años, mediante esquemas de diálisis alternativos y la utilización de transporte convectivo. Pero estos logros que hemos tenido, ¿en qué situación dejan a nuestros pacientes? Es decir, ¿quiénes somos en el momento actual? Pues cuando me planteaba contestar esta pregunta, la primera pregunta que me hacía era, bueno, vamos a ver cuántos somos. Y según los datos del registro presentados en la SEN el año pasado, la prevalencia por modalidad de tratamiento renal sustitutivo, vemos que la prevalencia en diálisis se sitúa en torno al 40 o 43%. ¿Pero qué hay del parámetro que más nos interesa? La mortalidad. Pues vemos también, según los datos presentados en el Congreso de la SEN el año pasado, que la mortalidad se mantiene sin cambios en la última década, situándose en torno a un 15,5%. Datos similares se obtienen tanto en el registro europeo como en el registro americano. ¿Pero de qué se mueren nuestros pacientes? Pues sabemos que aproximadamente el 50% de las causas de mortalidad son de origen cardiovascular. Sabemos también que existe una relación directa, recíproca y bidireccional entre la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal crónica. Esta asociación es responsable de la mortalidad prematura que sufren nuestros pacientes. Hay muchos elementos que forman parte dentro de ese puzzle urémico. Tenemos, por un lado, los factores de riesgo tradicionales. Después tenemos los factores de riesgo nuevos y los factores de riesgo relacionados con la uremia. Creo que es bien conocida tanto la fisiopatología como el tratamiento de la afectación vascular y la calcificación vascular de nuestros pacientes, pero quizá sea menos conocida como es la patología cardíaca de ellos. Para adentrarnos un poco en el conocimiento de la patología cardíaca, quería plantear una serie de preguntas a las que intentaré dar respuesta en los próximos minutos. En primer lugar, ¿cómo es el corazón de un paciente en diálisis? ¿Qué supone para el corazón el periodo interdiálisis de la hemodiálisis hospitalaria? Y con respecto a la hipotensión arterial intradiálisis, recordar cómo se define, cómo es de frecuente y qué consecuencias tiene.
Pues para empezar, ¿cómo es el corazón de un paciente en diálisis? Ante esta pregunta, una respuesta que se nos puede ocurrir es: el corazón de un paciente en diálisis es insuficiente. No por aparentemente sencilla, no es menos cierta esta respuesta. Hemos visto hace unos instantes cómo hay una relación entre la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal crónica de los pacientes. Pero ¿qué es lo que ocurre con la insuficiencia cardíaca? Pues el año pasado se publicaron en el Kidney International las conclusiones de la insuficiencia cardíaca en la enfermedad renal crónica. Y llaman la atención sobre que la presencia de uno de estos dos enfermedades, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, acelera la presentación y la progresión de cada una de ellas. Y que además son capaces de aumentar el riesgo de hospitalización, reingreso, necesidad de tratamiento intensivo, tratamiento renal sustitutivo o muerte. En esta gráfica podemos ver cómo la probabilidad acumulada de insuficiencia cardíaca a lo largo de 3 años de seguimiento es mucho mayor en la población en hemodiálisis con respecto a la población en diálisis peritoneal o en trasplante, y también mayor que en la enfermedad renal crónica. ¿Pero por qué ocurre esta asociación? Es decir, ¿por qué hay más insuficiencia cardíaca a medida que progresa la enfermedad renal crónica? ¿Cuál es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca en la enfermedad renal crónica? Pues tenemos 3 elementos fundamentales. Por un lado, una sobrecarga crónica de presión, una sobrecarga progresiva de volumen y la presencia de una cardiomiopatía isquémica, no isquémica o urémica. Los factores de riesgo que veíamos previamente dan lugar a la aparición de distintas comorbilidades, como la enfermedad coronaria, el infarto agudo del miocardio, procesos infiltrativos, fibrilación auricular o enfermedad valvular, mitral y aórtica, que es lo que desencadena la aparición de la insuficiencia cardíaca sintomática, tanto con fracción de eyección reducida como preservada, que es la que finalmente conducirá a la progresión de la enfermedad renal crónica, la hospitalización por insuficiencia cardíaca o la muerte súbita, tanto de causa arritmogénica como por fallo de bomba. Pero ¿cuál es el mecanismo original que pone en marcha todo este sistema? Pues hace 2 años en el Circulation se publicó una revisión sobre el síndrome cardiorrenal que nos llama la atención sobre varios hechos. En primer lugar, recordar que el síndrome cardiorrenal se ha subdividido en 5 subtipos en función de cuál es el órgano que se percibe como primariamente precipitante de ese círculo vicioso de descenso de la función de ambos órganos. Pero tenemos que recordar que esta categorización en 5 subtipos es meramente descriptiva. Con lo cual, las últimas publicaciones lo que nos hablan es que conceptualmente existe un ámbito de trabajo para el síndrome cardiorrenal, en el que los factores de riesgo que veíamos antes, como la diabetes, obesidad, síndrome metabólico, hipertensión, amiloidosis o factores sistémicos, ponen en marcha una serie de mecanismos, como son la activación simpática neurohormonal, la inflamación, disfunción endotelial, estrés oxidativo, que finalmente conduce a la fibrosis. Esta fibrosis es la responsable del daño orgánico que sufren el corazón y el riñón, y también es responsable del círculo vicioso que se establece entre ambos órganos. Bueno, pues con respecto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿qué armamento tenemos a nuestra disposición? Pues disponemos de fármacos que son capaces de bloquear la activación de los sistemas que acabamos de ver. Tenemos fármacos betabloqueantes, tenemos bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos fármacos antialdosterónicos. Tenemos también intentar evitar situaciones de deterioro de la función renal, tratar el déficit de hierro, el déficit de vitamina B y de tiamina, optimizar todos aquellos parámetros que corresponden al metabolismo óseo mineral. En situaciones de sobrecarga tenemos la utilización tanto de diuréticos orales como endovenosos y de técnicas continuas de depuración extrarrenal. Pero llegados a este punto quería hacer una reflexión. Hemos visto cómo la insuficiencia cardíaca es mucho mayor en los enfermos en hemodiálisis que en otras situaciones de enfermedad renal. Y quería preguntarnos, ¿cuántos de nuestros pacientes mantienen estos mismos tratamientos que hemos visto que tienen un efecto beneficioso en cuanto a disminuir esa secuencia de hechos
que conduce a la fibrosis de estos órganos. Tenemos en cuenta que evitar deterioros de la función renal en un paciente en diálisis se puede traducir en intentar mantener esa función renal residual. Quizá estas preguntas nos puedan ayudar un poco a encontrar nuevas opciones terapéuticas en nuestros pacientes en diálisis. Cuando se produce una enfermedad renal crónica avanzada, tenemos distintas formas de sustituir la función renal. Con respecto a los distintos modos de diálisis, no hay estudios de intervención que valoren cada uno de ellos. Sí que sabemos que aumentar la frecuencia de las sesiones de diálisis, como por ejemplo la diálisis diaria, reduce la hipertrofia ventricular izquierda, que conduce a un menor riesgo de muerte cardiovascular y de hospitalizaciones. De tal manera que los pacientes que se encuentran bajo un sistema de diálisis domiciliaria tienen un 41% menor de riesgo de insuficiencia cardíaca, sobrecarga de volumen y cardiomiopatía. Con lo cual, cuando nos enfrentamos ante un paciente con enfermedad renal crónica estadio 5, con esa fibrosis cardíaca y renal que veíamos previamente, puede optar por dos esquemas terapéuticos distintos cuando inicia diálisis. Por un lado, tenemos las técnicas domiciliarias, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis domiciliaria, que se asemejaría a hacer una carrera en pista, es decir, una carrera constante. Mientras que cuando el paciente se somete como tratamiento renal sustitutivo a la hemodiálisis hospitalaria, su carrera se parece más a esto, es decir, es una carrera entre valles y montañas. Con lo cual, la siguiente pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué supone para el corazón ese periodo de valles y montañas, es decir, ese periodo interdiálisis inherente a la hemodiálisis hospitalaria? Sabemos que ese periodo interdiálisis se caracteriza por una retención progresiva de sal y de agua, que se puede manifestar con la aparición de edemas, sobrecarga pulmonar o hipertensión arterial. Pero sobre ese corazón fibrótico que veíamos, se manifiesta con un aumento de presión venosa, que tiene consecuencias. En primer lugar, ese aumento de presión venosa conduce a un aumento de presión en la vena cava inferior, que lleva a un aumento de presión en la vena renal, que produce tres efectos fundamentales. En primer lugar, un aumento de presión en la luz de los vasa recta, que da lugar a un aumento de presión glomerular y, por lo tanto, a un daño glomerular. Ese aumento de presión de la vena renal conduce a una reducción del flujo renal, que lleva a una situación de hipoxia y, por lo tanto, disminución del filtrado glomerular y del volumen urinario, conduciendo a un daño tubular. Y por último, se produce un aumento de presión hidrostática en el espacio intersticial, que da lugar a una compresión tanto de los vasos como de los túbulos, que finalmente conduce a un aumento de la matriz extracelular. Por lo tanto, ese aumento de presión venosa es responsable de una hipoperfusión renal, una toxicidad de las células tubulares, un descenso en el filtrado glomerular con un descenso en el aporte de oxígeno, que da lugar, entre otros efectos, a la aparición de edema en el órgano, resistencia diurética y el desarrollo final de necrosis y apoptosis. Con lo cual, ese aumento de presión venosa que ocurre en el periodo interdiálisis tiene como consecuencia el facilitar la pérdida de función renal residual de los pacientes. Con lo cual, vemos que ese periodo interdiálisis, esos valles y montañas que sufre nuestro paciente, son un periodo crítico, porque lo sacarían de esa estabilidad puramente teórica que le dejamos después de cada sesión de diálisis. Ante esta situación, yo me hacía una pregunta, ¿hay algo de mi prescripción durante la sesión de diálisis o del tratamiento ambulatorio que pueda ayudar a disminuir el daño que sufre el paciente? Pues recordar lo que decíamos antes, ¿no? Mantener aquellos fármacos que han demostrado eficacia a la hora de disminuir tanto la fibrosis renal como la cardíaca. Tener como objetivo el mantenimiento de la función renal residual. Hay prescripción dentro de la propia diálisis que puede influir. Tenemos que ser conscientes del tipo de ácido que utilizamos, qué conductividad total utilizamos y también la conductividad de bicarbonato, entre otros muchísimos factores. Y por otro lado, sin perder de vista la importancia de las medidas higiénico-dietéticas. Es decir, tenemos que ocupar parte de nuestro tiempo en educar al paciente para que sea responsable del autocuidado durante ese periodo interdiálisis.
Probablemente a cada uno de nosotros, si nos preguntaran sobre esto, se nos ocurrirían muchas más ideas y probablemente incluso mejores que esta. Pero acabamos de ver cómo ese periodo de interdiálisis es un momento crítico para el paciente, pero la propia diálisis no deja de ser un momento crítico, porque es una tormenta perfecta. Es la responsable o puede ser responsable de los eventos cardiovasculares agudos y de efectos a largo plazo. ¿Por qué? Porque se produce una alcalosis metabólica. El paciente acude a la sesión de hemodiálisis con una hiperpotasemia y le sometemos a un gradiente de potasio elevado. También modificamos otros electrolitos como el calcio, el magnesio, las proteínas y buscamos retirar aquel acúmulo de líquido que se ha producido de una diálisis a otra, con lo cual se producen descensos de las cifras tensionales. Con respecto a este punto, es el último de la sesión, quería hablar sobre la hipotensión arterial intradiálisis. Y en primer lugar, recordar qué es la hipotensión arterial intradiálisis o cómo se define. Para ello, las guías CADOCI publicadas en el año 2005 sobre la enfermedad cardiovascular en los pacientes en diálisis definen la hipotensión arterial intradiálisis como un descenso de la presión arterial sistólica mayor o igual de 20 milímetros de mercurio o el descenso de la presión arterial media en 10 milímetros de mercurio que se asocia a la aparición de síntomas como dolor abdominal, náuseas, vómitos, calambres, mareo, bostezos. Pero tenemos que tener en cuenta que esta hipotensión arterial intradiálisis incluye complicaciones cardiovasculares, que pueden ser eventos isquémicos, cardíacos o neurológicos, trombosis del acceso vascular, arritmia o infarto venoso mesentérico. Pero aparte de estas complicaciones cardiovasculares agudas, también tenemos efectos a largo plazo producidos por esa hipotensión arterial intradiálisis, que son la presencia de una sobrecarga de volumen debido a que no se ha conseguido esa ultrafiltración que nos habíamos propuesto, o debido a la necesidad de tener que administrar volumen, que conduce al desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda y a la presencia de una hipertensión arterial entre una diálisis y otra. ¿Pero por qué se produce esta hipotensión arterial intradiálisis? Pues el mecanismo fundamental es el descenso del volumen intravascular, que puede ser debido a que utilizamos una tasa de ultrafiltración demasiado alta, es decir, una tasa de ultrafiltración que excede la capacidad de rellenado. También puede ocurrir cuando buscamos un objetivo de peso que sea demasiado bajo o cuando utilizamos un líquido de diálisis con una concentración baja en sodio, que disminuye la osmolaridad, o cuando utilizamos como ácido el acetato. Esta disminución del volumen intravascular también se puede producir por la falta de activación de los mecanismos que se ponen en marcha cuando disminuye el volumen intravascular. Por un lado, estos mecanismos son cardíacos, que se producen cuando se produce un descenso en el gasto cardíaco o no se produce un aumento en la frecuencia cardíaca y puede ser debida a la utilización de un calcio en el líquido de diálisis bajo. Otro de los factores que se deben poner en marcha es una vasoconstricción. Esta puede no ocurrir cuando hay una vasodilatación esplácnica o en el contexto de una neuropatía autonómica. También hay que tener en cuenta los tratamientos antihipertensivos que toma el paciente y la temperatura del líquido de diálisis que usamos. Tenemos bastante identificado, o tenemos todos bastante claro, cómo podemos identificar una hipotensión arterial sintomática. Recordad que tiene 3 requisitos, como es el descenso agudo de las cifras tensionales, la presencia de síntomas o la necesidad de intervención por parte del personal de la unidad. Si valoramos la frecuencia de la hipotensión arterial sintomática, estudios realizados en Reino Unido y Estados Unidos nos hablan de una frecuencia entre 20 y el 60%, mientras que otros estudios estiman que esa frecuencia de hipotensión arterial ocurre entre el 5 y el 30% de las sesiones. Es decir, si frente a un hecho objetivo que tiene 3 requerimientos de la hipotensión arterial sintomática vemos que hay una importante variabilidad en su frecuencia, ¿qué no va a ocurrir con aquellas hipotensiones arteriales que ocurren de manera asintomática? Como no hay una definición homogénea de lo que supone una hipotensión arterial,
es importante preguntarnos qué cifras de tensión arterial se asocian con un mayor riesgo de mortalidad. En este sentido, se publicó este artículo en el JISO en el año 2015, donde se definieron distintas definiciones de hipotensión arterial y se vio en la población del estudio EMO con 1.500 pacientes y en la población del Large Dialysis Organization Cohort con 10.500 pacientes, cómo era la frecuencia de cada una de estas definiciones. Los autores llegaron a la conclusión de que la definición de hipotensión arterial que más nos habla de esa relación entre hipotensión arterial y mortalidad cardiovascular es aquella que nos habla del descenso máximo. En concreto, descenso de 20 y 30 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. En este mismo sentido, se ha publicado recientemente en la revista de nefrología un artículo del grupo del Gregorio Marañón, donde intentaban evaluar distintas definiciones de hipotensión arterial y qué poder predictivo tenían con respecto a la mortalidad. También realizaron distintas definiciones de hipotensión arterial y vieron con qué frecuencia se presentaban en los pacientes. Obtuvieron resultados similares al que hemos visto anteriormente, obteniendo la mayor frecuencia de hipotensión arterial cuando se define esta como un descenso de 20 y 30 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. Pero como decíamos, otro objetivo del estudio era valorar el valor predictivo de las distintas definiciones mediante un estudio de supervivencia, valorando cuál es su poder predictivo de mortalidad. En esta tabla vemos los resultados en los que se vieron como factores predictores independientes de mortalidad a 30 meses de seguimiento, una NADIR de presión arterial de 90 milímetros de mercurio, los pacientes con edad avanzada y una presión arterial sistólica prediálisis baja. En otro sentido, la hemodiafiltración online se asoció a una menor tasa de mortalidad durante este periodo de seguimiento. La conclusión a la que llegan los autores de este artículo es que la hipotensión arterial intradiálisis, incluso la asintomática, tiene poder predictivo con respecto a la mortalidad y los eventos cardiovasculares no fatales de los pacientes prevalentes en diálisis. Pero, ¿por qué ocurre esto? Probablemente en la diálisis se produce un efecto negativo, acumulativo, debido a esa hipotensión arterial intradiálisis que da lugar al aturdimiento miocárdico, que es una hipoperfusión aguda, reversible, segmentaria del miocardio que puede conducir a una disfunción contráctil que dé lugar a la muerte prematura del paciente. Hemos visto cómo hay una fuerte asociación entre la hipotensión arterial intradiálisis y la mortalidad, con lo cual se hace urgente un cambio de paradigma en este sentido. Para lo cual, yo quería lanzar una serie de preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar sobre este tema. Entre ellas, en nuestra práctica clínica solo utilizamos como definición de hipotensión valores numéricos o la clínica del paciente, pero ¿podemos ser capaces de establecer otros parámetros? ¿Todos los pacientes tienen el mismo NADIR todos los días o hay alguna forma de individualizar ese NADIR de hipotensión arterial? ¿Qué podemos hacer con aquel paciente que acude a la sesión de diálisis con las cifras tensionales bajas? ¿Y qué podemos hacer con el que es hipertensa durante la sesión? Hemos visto cómo las definiciones de hipotensión arterial intradiálisis se basan en la tensión arterial sistólica. Pero ¿qué ocurre con la presión arterial diastólica? ¿Existe algún valor de presión arterial diastólica o NADIR de presión arterial diastólica que sea significativa y que se relacione con una mayor mortalidad? Bueno, pues quería terminar preguntándonos hacia dónde va ese mundo de la diálisis. Hemos visto al inicio que es indiscutible esa evolución histórica que hemos tenido tanto en logros como en concepto de adecuación, pero el año pasado se publicaron las guías KDIGO sobre el inicio y la diálisis. Y recordar que durante décadas esa diálisis adecuada se ha definido mediante el aclaramiento de solutos pequeños. Sin embargo, hay una débil evidencia de la relación que exista entre el aclaramiento de moléculas pequeñas, los niveles plasmáticos de estas sustancias y los eventos clínicos o la sintomatología del paciente. Con lo cual, dentro del concepto de diálisis adecuada deberíamos medir múltiples parámetros, entre ellos
parámetros que evidentemente incluyen el aclaramiento de moléculas pequeñas, otros marcadores bioquímicos, el estado nutricional del paciente, su función cardiovascular y centrado en el paciente sus síntomas, experiencias y objetivos. Pero desde luego no podemos perder de vista la función renal residual y el estado de volumen del paciente. Con lo cual, necesitamos salir de aquello de todo vale para todos y pasar a una diálisis con objetivos de tratamiento individualizados. Como resumen de esta sesión, quería transmitir que se han conseguido importantes logros en hemodiálisis, pero no un descenso en la mortalidad. Las causas cardiovasculares son las responsables de aproximadamente el 50% de la mortalidad. Es necesario conocer cómo es el corazón de un paciente en diálisis. Recordar que el síndrome cardiorrenal es un continuo y que los mecanismos patogénicos comunes conducen a la fibrosis de ambos órganos. Puede que hayamos perdido de vista la importancia del periodo interdiálisis y es un momento crítico para el paciente, con lo cual tenemos que optimizar el tratamiento médico y la educación del paciente para que mantenga el autocuidado durante ese periodo y no podemos perder de vista que la congestión venosa contribuye a la pérdida de función renal residual. La hemodiálisis es una tormenta hemodinámica perfecta, pero tenemos que ir más allá de las hipotensiones sintomáticas, prestando especial atención a las posibilidades de aturdimiento miocárdico. ¿Y por dónde podría pasar el futuro de la diálisis? Pues no buscar como criterio de adecuación la dosis de diálisis, sino objetivos de tratamiento centrados en el paciente, para lo cual se hace imprescindible una individualización de la prescripción, prestando especial interés al mantenimiento de la función renal residual y a la tolerancia hemodinámica. Este año, además de ser el año del coronavirus, es el año del fallecimiento del gran Quino y no quería terminar esta presentación sin recurrir a uno de los sabios consejos de Mafalda, que es el futuro queda adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación para estar hoy aquí y pasamos a comentar distintos sistemas de biofeedback que nos pueden ayudar a conseguir una mayor estabilidad hemodinámica en nuestros pacientes de diálisis. Todos sabemos que las situaciones de inestabilidad hemodinámica durante las sesiones de hemodiálisis son bastante frecuentes, incluso llegan hasta el 20-30% de los tratamientos. Si bien es cierto que la población en diálisis cada vez tiene una edad más avanzada y un estado cardiovascular y clínico más complejo, que puede estar ayudando a esta situación y a este alto porcentaje. Las hipotensiones intradiálisis están directamente asociadas a un incremento en la mortalidad de los pacientes. Por eso, la prevención de las mismas es la clave en nuestra rutina de hemodiálisis. Por este motivo, pues los distintos monitores emplean distintos sistemas de biofeedback que nos ayudan a mantener esa estabilidad hemodinámica que todos deseamos que sea lo mejor posible en nuestros pacientes. Estos sistemas de biofeedback son sistemas de biorretroalimentación que permiten la regulación de parámetros del tratamiento de manera automática durante la sesión de diálisis en función de las necesidades del paciente. Monitorizan diferentes parámetros biológicos del paciente que, de forma directa o indirecta, aportan información del tratamiento. Luego es lógico pensar que cuantos más tratamientos monitorizados tengamos, cuantos más parámetros, mejor control vamos a tener de nuestro paciente. Dependiendo de los valores detectados mediante los biosensores, el monitor de diálisis ajusta uno o varios parámetros de la terapia. Típicamente la ultrafiltración, pero también conductividad final, temperatura del baño de diálisis, etc. Son conocidos distintos sistemas de biofeedback para la prevención de estos episodios de hipotensión, como son el volumen sanguíneo relativo, la tensión arterial, saturación de oxígeno o temperatura en el baño de diálisis.
Tenemos este estudio multicéntrico randomizado que incluye a 36 pacientes que tras un periodo de running en 2 semanas son aleatorizados a 2 brazos diferenciados por la secuencia de tratamiento según reciben hemodiálisis convencional representado en el esquema con la letra A o con control del cambio del volumen sanguíneo representado por la letra B. Como vemos en el esquema, se asignaron 2 secuencias distintas, AB-AB y BA-BA, con un periodo de duración de 4 semanas. En el análisis estadístico, finalmente, se incluyen 32 pacientes, concluyéndose de forma general que por medio del control del volumen sanguíneo continuo y automático es posible reducir la incidencia de hipotensión durante la sesión de diálisis, siendo los pacientes que más se benefician los que tienen más síntomas y mayor frecuencia de episodios de hipotensión en diálisis. En este otro estudio se pone de manifiesto cómo el crecimiento del volumen sanguíneo relativo subestima significativamente el volumen sanguíneo total durante la hemodiálisis, probablemente por la translocación intravascular de la sangre desde la microcirculación hacia los vasos más grandes como mecanismo compensatorio de la respuesta a la hipovolemia. En este otro trabajo se investigó la relación entre variación del volumen sanguíneo relativo y sobrecarga de líquido por bioimpedanciometría en 47 pacientes en hemodiálisis estables. La tasa de ultrafiltración, pero no la sobrecarga de volumen, se asoció a cambios en el volumen sanguíneo relativo durante la hemodiálisis. De tal forma que al menos la mitad de los pacientes en cada grupo finalizó deplección de volumen basado en bioimpedanciometría, por lo tanto sugiriendo que la relación entre el relleno vascular y sobrecarga de volumen no es tan sencilla como previamente se asumía. Estos resultados cuestionan los supuestos de que la ausencia de un descenso apreciable en volumen sanguíneo relativo indica sobrehidratación y una rápida caída sugiere deplección de volumen. En relación a la relación entre tensión arterial y estabilidad hemodinámica de los pacientes, esta cohorte retrospectiva, donde se analizan 10.200 pacientes, nos refleja cómo tanto incrementos como descensos de la presión sanguínea durante el tratamiento se asocian a peores resultados clínicos. De tal forma que una presión arterial estable va a favorecer la supervivencia a cualquier nivel, tanto de presión sistólica como diastólica. En esta revisión se revisa cómo la definición de hipotensión intradialítica versus la repercusión clínica, así como el impacto que ésta tiene en la mortalidad, observando cambios significativos de presión sistólica, así como bajada de presión sistólica por debajo de un valor mínimo. Este análisis se hace sobre un total de 112.000 pacientes durante un periodo de 5 años, en el que se revisan toda una serie de datos relacionados con presión sistólica, especialmente, y los resultados se ajustan según casos de pacientes y según casos de pacientes y comorbilidades. Al ajustar los resultados a características de paciente y comorbilidades, se observa coincidencia en el gráfico de mortalidad a 1 año, a 2 y a 5 años asociada a porcentaje de hipotensiones. Se observa que la tasa de riesgo de mortalidad se ve aumentada a medida que la frecuencia de episodios de hipotensión arterial intradiálisis, como aquí se queda reflejado, se incrementa a partir de porcentajes superiores al 10-20% de episodios de hipotensión intradiálisis, si bien aumenta de una forma más acusada con porcentajes superiores al 40%. Al analizar la caída de presión intradiálisis vinculada al estado hipotensivo del paciente, se obtiene un resultado coincidente para mortalidad a 1, 2 y 5 años, ajustado por caso de paciente y comorbilidades y una representación de casos en forma de U. No resulta consistente, sin embargo, un enfoque en el cual una mínima caída por debajo de una presión sistólica inferior a 15 milímetros de mercurio asociada a la hipotensión intradiálisis tenga el mismo riesgo de mortalidad que una caída en torno a 50 milímetros de mercurio.
Por último, al analizar la bajada de tensión sistólica por debajo de un nivel mínimo y vinculada al estado hipotensivo del paciente, se obtiene un resultado coincidente para la mortalidad a 2 y 5 años, ajustado por caso de paciente y comorbilidades, pero no a 1 año, y una representación, una vez más, de casos en forma de U. Se observa claramente que el riesgo de mortalidad se ve gravemente incrementado si el nivel mínimo es inferior a 100 milímetros de mercurio o si es superior a 140. En esta otra diapositiva vemos cómo en la gráfica queda representada la capacidad del sistema automático de estabilización sanguínea, utilizando Fuzzy Logic, para la prevención de hipotensión intradiálisis en 55 pacientes con predisposición a padecerla que se analiza. Así pues, mientras la diferencia observada en la incidencia de hipotensiones leves, representada aquí en esta parte, no fue significativa, en el caso de los episodios de hipotensión más severos, en este otro lado, podemos observar cómo hay una disminución muy significativa del 39% de hipotensión intradiálisis con el uso del sistema automático de estabilización de presión sanguínea. En cuanto a la monitorización intradiálisis de saturación de oxígeno, en este estudio donde se analizan datos de 983 pacientes, se relaciona la hipoxemia prolongada con una mayor tasa de riesgo de hospitalización y mortalidad por todas las causas. Por otro lado, también en el estudio Soglia, se asocia la hipoxemia intradiálisis con episodios de hipotensión, concluyendo que la variabilidad de saturación de oxígeno intradiálisis podría ser un parámetro válido para detectar con antelación el empeoramiento hemodinámico que precede a la hipotensión intradiálisis. En el ejemplo A y B, podemos observar cómo, precediendo al episodio de hipotensión reflejado con esta flechita negra, precede a la hipotensión intradiálisis una alteración en los valores registrados para saturación de oxígeno. Sin embargo, en el panel C, donde la presión arterial se mantiene constante a lo largo de la sesión, la saturación de oxígeno también va a mantener esta estabilidad. Este otro trabajo concluye que el descenso de saturación de oxígeno puede reflejar inestabilidad hemodinámica, por lo que monitorizar variaciones en la saturación de oxígeno puede ser útil en la práctica clínica para prevenir episodios de hipotensión intradiálisis. En cuanto a la monitorización de temperatura del baño de diálisis, también sabemos que está relacionada con la estabilidad hemodinámica de nuestros pacientes de diálisis. Tenemos este metaanálisis que hace referencia a 26 estudios que hablan sobre el impacto del uso de la temperatura del baño de diálisis durante la sesión. En estos 26 estudios incluían datos de más de 400 pacientes. Se observa una reducción del 70% en los episodios de hipotensión mediante la reducción de temperatura del baño de diálisis. Además, se registra también un cierto disconfort asociado a la baja temperatura del baño de hasta 3 veces frente al tratamiento estándar. No se observaron diferencias en la eficacia del tratamiento al reducir la temperatura del baño de diálisis, lo cual pues, nos ayuda a poder programar esta temperatura sin pensar que pueda influir en el resultado de la dosis de diálisis de nuestros pacientes. En este gráfico vemos se incluyen distintos estudios donde se compara el sistema de control de temperatura BTM en color azul frente a un valor estándar de temperatura en color verde. Se observan resultados diferentes. Se analizaron que no existe diferencia significativa entre la aplicación de BTM y la aplicación de un valor fijo de temperatura.
Sin embargo, en esta otra gráfica vemos cómo sí que hay diferencia en la sensación de disconfort que refieren los pacientes en cuanto a la temperatura del dializado, controlada por sistema BTM con respecto a la temperatura fija establecida. Asimismo, se observa que cuanto más baja es la temperatura aplicada, más disconfort se aprecia por parte del paciente. Y por último, en este trabajo se ve en ambas gráficas cómo comparamos, en negrito se refiere a los episodios de hipotensión intradiálisis de la técnica de hemodiálisis estándar frente a hemodiafiltración online, de tal forma que, si bien sin control de temperatura en el tratamiento de hemodiálisis estándar habrá un mayor número de hipotensiones intradiálisis, cuando en hemodiálisis estándar se aplica el control de temperatura, conseguimos equiparar los resultados a la técnica de diálisis de hemodiafiltración online postdilución. Dicho todo esto, Brown nos aporta la nueva plataforma de diálisis Dialog-IQ con la posibilidad de conseguir una mayor estabilidad hemodinámica en los pacientes de hemodiálisis, en cuanto a que nos permite trabajar estableciendo perfil de temperatura, saturación de oxígeno, monitorizando simultáneamente, además, a través del sistema de biofeedback Biologic Fusion, dos parámetros biológicos que como son presión arterial sistólica y volumen sanguíneo relativo. Este sistema de biofeedback, conocido como Biologic Fusion, supone un ajuste automático de la tasa de ultrafiltración en base al estado hemodinámico del paciente a través de la entrada simultánea de dos entradas biológicas, presión arterial sistólica y volumen sanguíneo relativo, además de tener la disponibilidad del sistema evolutivo mediante tarjeta de paciente en el sistema Nexario. Este sistema de biofeedback, combinando el riesgo de hipotensión del paciente durante la sesión de hemodiálisis a partir de los datos obtenidos sobre presión arterial durante la sesión y volumen sanguíneo por otro lado, el sistema establece una tasa adecuada de ultrafiltración con el objetivo de minimizar el riesgo de hipotensiones intradiálisis. Así pues, tras establecer un límite crítico de presión arterial señalizado por la línea roja que podéis ver en el esquema, el sistema va a hacer una serie de tomas de presión sistólica y tanto a largo como a corto plazo observa la tendencia de esta cifra de tensión y su posible repercusión en el riesgo de hipotensión intradiálisis, de tal forma que se establece un ajuste automático en la tasa de ultrafiltración proporcional en el caso de que los valores de sistólica obtenidos sean inferiores o iguales a 1,25 el valor crítico de la sistólica establecido, o dejando una ultrafiltración mínima en aquellos casos en que la tensión sistólica sea igual o inferior al valor crítico establecido de presión arterial sistólica. En cuanto a la evaluación de la presión sistólica, se establece un límite crítico de tensión arterial con los datos recopilados durante la sesión sobre tendencia de presión arterial sistólica, tanto a corto como a largo plazo. El sistema establece el riesgo de hipotensión aproximado que conlleva un ajuste de la ultrafiltración. Bueno, en este caso, teniendo en cuenta el seguimiento del volumen de sangre relativo, pues observamos cómo la pendiente será más pronunciada si la volemia desciende, indicando que la velocidad de ultrafiltración excede el relleno intravascular desde los espacios intersticial e intracelular y por lo tanto puede propiciar un episodio de hipotensión. En este gráfico podemos observar cómo el desarrollo de una sesión de diálisis con este sistema pues se inicia con una tasa de ultrafiltración máxima establecida con una tasa de ultrafiltración en torno a 1.300 mililitros hora durante los primeros 90 minutos, momento hasta el cual se produce la ultrafiltración del 65% del volumen programado.
A partir de los primeros 90 minutos se observa una reducción en la tasa de ultrafiltración de forma progresiva hasta que en el minuto 135 de la sesión de diálisis se establece una tasa mínima en torno a 200 mililitros que se mantiene hasta el final de la sesión. En estas gráficas quedan reflejadas también los cambios en la tasa de ultrafiltración horaria, en primer lugar, en función de los cambios de presión sistólica registrados por el sistema, en segundo lugar, en los cambios de volumen sanguíneo relativo y cómo esta gráfica de la tasa de ultrafiltración varía en función de la presencia de detección de presión sistólica inestable con volumen sanguíneo estable o, en este último caso, con tanto presión sistólica como volumen sanguíneo relativo, ambos inestables. Y ya para finalizar, este último trabajo hace referencia al impacto del uso de este sistema de biofeedback, Biologic Fusion, en el control de la tasa de ultrafiltración. Se concluye que el uso de Biologic Fusion incrementa en el 50% el número de tratamientos en los que se consigue el peso objetivo de los pacientes de diálisis. Además, incrementa la sensación de bienestar que refieren los pacientes al acabar la sesión de diálisis. Por tanto, la frecuencia de sufrir algún síntoma durante el tratamiento con la utilización de este sistema se reduce del 20% en el caso de tratamiento estándar al 14% en el caso de tratamiento con biofeedback. Y nada más, muchas gracias por la atención y eso es todo. Muy bien, pues muchas gracias a las dos ponentes por estas charlas tan interesantes y vamos a comenzar con el coloquio. Por el momento no tenemos ninguna pregunta. A ver, voy a volver a mirar. No tenemos ninguna pregunta del foro de los asistentes. Les animo a que nos pregunten. Y bueno, Itzi, quería preguntarte un poco de los fármacos, ¿no? De los fármacos cardioprotectores que ya se han comentado otras veces a lo largo de este congreso. Y es verdad que, como dice una compañera mía de la unidad, Soraya, ella dice que hemos pasado de parecernos un fracaso a los nefrólogos de diálisis el tener que prescribir fármacos cardioprotectores porque era como que no estábamos dializando lo suficientemente bien, a mirar hacia ellos con la ayuda de los cardiólogos y ver pues todas las ventajas que tiene, ¿no? Entonces, veo que tu charla ha ido un poco por ahí y quería preguntarte cómo ajustarías los fármacos a los pacientes de diálisis. El ajuste de fármacos, al final, el objetivo es la individualización de ese tratamiento. Yo creo, sobre todo, el no perder de vista si un paciente, a veces cuando empieza diálisis, cambiamos las medicaciones y, sobre todo, mantener aquello que tiene y quitar el miedo a, por ejemplo, prescribir un antialdosterónico en diálisis. O sea, yo creo que sobre todo se basa en eso, el primero estar convencidos de la importancia que tiene mantener esa medicación y después quitar el miedo. O sea, eso, mantener, por ejemplo, antialdosterónicos, IECAS, ARA2. Luego todo el tema del metabolismo óseo mineral, los fármacos antifibróticos que han demostrado esa eficacia. Y hablando un poco de eso de los cardiólogos, yo creo que cada vez tenemos que ser más conocedores del estado cardíaco de nuestros pacientes, es decir, sacar todo el jugo a esos ecocardios que pedimos a los pacientes para realmente entender y comentar a veces los casos con los cardiólogos, porque en la propia diálisis podemos llamar la atención sobre un cambio valvular, un cambio isquémico que se produce en el paciente. Y a veces ese trabajo conjunto de cardiología con nefrología puede ayudar a un beneficio real por el paciente y a optar por esquemas terapéuticos de diálisis que cambien y a conocer mejor esa situación cardíaca que tiene el paciente. Pero vamos, desde luego quitar el miedo y probar. Por supuesto. A veces es complicado cómo ajustar la hora de los fármacos antihipertensivos cuando justo van a venir los pacientes a diálisis. Entonces, pues merece la pena ponerlo por la noche. O bueno, pues me imagino que individualizar un poco según el turno, ¿no? El turno del paciente y la tolerancia. Insistirle, por ejemplo, que se mida la tensión en casa y educarle en que igual también es importante que se mida la tensión cuando llega a casa después de la sesión de diálisis. Sí, porque ¿no? Es muchas un poco veces... ese cuidado del periodo de interdiálisis. Nos llevamos muchas sorpresas muchas veces, de la tensión con la que terminan a luego la tensión que tienen en casa, tanto por arriba como por abajo. Eso es. Y con respecto al periodo interdiálisis,
a lo mejor es que llevamos muchos años con el esquema lunes, miércoles, viernes o martes, jueves, sábado, que es que al fin y al cabo, por temas logísticos, pues es lo más fácil para todos, ¿no? Pero a lo mejor es el momento de plantearnos hacer diálisis cada 48 horas o diaria, no lo sé. ¿Qué es lo que opináis? Totalmente. Pero quizá los biosensores y las cosas que tenemos a nuestra disposición nos ayuden a seleccionar como nos gustaría hacerlo a todos. Porque evidentemente tenemos todos muy claro que el periodo de interdiálisis es un periodo crítico real para el paciente. El tener esos biosensores a nuestra disponibilidad nos puede ayudar a seleccionar aquella población en la que mejor se beneficiaría. Claro, efectivamente, pues bueno, son estos pacientes que más riesgo tienen de hipotensiones severas, los que más se benefician probablemente de estos cambios, ¿no? en la terapia. Así que, pues bueno, a lo mejor con todas no se puede hacer, primero porque para los pacientes es bastante duro aceptar un día más de diálisis, pero y muchas veces, aunque lo necesiten, nos cuesta trabajo y tenemos que insistir bastante para poder conseguirlo, pero sí que efectivamente, pues en estos casos en los que además se ve que pueden tener más beneficio, pues debemos de insistir con más ímpetu. Con respecto a lo del paciente, me parece necesario e importante el intentar eso, educar. O sea, hay mucha educación del paciente quizá en la consulta de prediálisis, pero quizás si el paciente nos ve a nosotros los primeros que estamos peleando por su tolerancia hemodinámica, quizá consigamos ese feedback por su parte de, si yo estoy peleando, ayúdame a conseguir que tú estés bien. O sea, el intentar convencer al paciente de que ese periodo depende de él, una parte depende de nosotros, pero una parte de la eficacia y efectividad de ese tratamiento de diálisis depende de lo que él haga en ese tiempo. Y con respecto a las hipotensiones, el problema es que solamente detectamos o nos llama la atención las hipotensiones sintomáticas, pero ¿y de las asintomáticas qué? ¿Esas dónde entran? Ya, y también es importante. El gran problema, yo creo, ahora mismo, las hipotensiones asintomáticas, porque las sintomáticas las nota el paciente y las notamos el personal. Es el evento agudo, les ponemos el tratamiento y se queda en un susto a corto plazo, ¿no? Claro. Pero las asintomáticas que ni las percibe el paciente y si nosotros no estamos muy pendientes, pues tampoco las percibimos nosotros y luego están tan relacionadas con la mortalidad. Muy complicado. Hay que buscarlas, yo creo, hay que buscarlas y quererlas detectar para poder incidir sobre ellas. Me parece sorprendente lo que acabas de decir, Almudena, sí. Querer detectarlas. Es decir, lleva sí. complicación. Es un pase de visita en la sala de diálisis quizá distinto. Sí, totalmente, sí. Y eso lleva un trabajo y una responsabilidad. Entonces, anotamos en el pase de visita hablar con el paciente para que no traiga tanto peso, ¿no? Darle las razones de por qué no. Sí, explicarles el por qué no. Insistir en la dieta sin sal, más que no beba tanto agua, que coma sin sal y explicarles el por qué. Luego también comprenderles un poco porque hay pacientes que están tantos años en diálisis que efectivamente hay que reeducarlos porque pueden pasar por un periodo traumático, pueden estar en un momento de depresión y en ese momento pues es cuando más necesitan que nosotros les volvamos a explicar las cosas y el por qué. Y luego, con respecto a lo que decías, perdona. Sí, nada. Con respecto a lo que decías, a veces el decirle al paciente, sé que vas a meter la pata, porque sí, no es perfecto, pero yo voy a estar aquí para ayudarte. Sí, muy importante, efectivamente, muy importante. Sí. Y Mari Carmen, muy interesante el perfil de ultrafiltración de los monitores de Brown. ¿A qué paciente se lo prescribirías? ¿Algún perfil especial de paciente? Hombre, sobre todo aquellos que tienen hipotensiones más severas, que la mayoría de los estudios, que donde se ve más beneficio en aquellos que tienen más severos los episodios de hipotensión, lo que consideran como hipotensión severa, que a veces también es bueno recordarlo, es aquellos pacientes a los que durante el episodio de hipotensión hay que mantenerlo, o sea, se tiene que mantener con una ultrafiltración mínima o suspenderla durante más de 5 minutos y que además necesiten pues suero hipertónico o otros expansores del plasma. Entonces,
en estos pacientes, que aunque los que las tienen asintomáticas también son importantes, pero claro, es que remontar a estos pacientes de estos episodios tan severos también a veces cuesta mucho trabajo, con lo Claro. cual luego el paciente pues durante mucho rato se encuentra clínicamente mal, aunque ya la tensión a lo mejor incluso está remontada. Entonces aquí en estos pacientes pues lógicamente yo creo que merece la pena intentarlo. A lo mejor no podemos evitar el 100% de esos episodios bruscos de hipotensión, pero sí que podemos evitarlo en parte o al menos que no sean tan severas. Claro. ¿Y tenéis experiencia en pacientes con hipotensiones asintomáticas? Pues mira, nosotros este tipo de monitores los hemos incorporado recientemente a la unidad. Entonces, bueno, realmente no puedo decirte que tenga una experiencia como tal, pero vamos, que ya en estos próximos días queremos buscar los candidatos más oportunos para poder hacerlo y ponerlo en práctica. Claro, porque los primeros, lógicamente, son pues, los que tienen hipotensiones sintomáticas, ¿no? Los que más lo necesitan. Claro, son los que a priori más se pueden beneficiar en el sentido de, bueno, de esa sensación con la que ellos se quedan después de la recuperación de esa hipotensión tan brusca. Entonces, a priori, aunque los otros también sean importantes, pero bueno, estos son los que más se van a beneficiar a priori. Muy bien. ¿Y qué opináis en vuestra experiencia de la temperatura del baño? ¿Pasan mucho frío los pacientes? Pasan mucho frío, ¿verdad? Yo soy con eso bastante estricta y les pongo la temperatura individualizando, ¿no? En cada paciente. Y sí que les pongo la temperatura lo más baja que toleren. Como curiosidad, tengo 2 pacientes que la tienen en 34,5, pero no porque se la haya puesto yo, sino porque me lo han pedido ellos por calor, porque pasaban mucho calor en diálisis y me pidieron bajársela a 34,5 y desde entonces pues pasan las diálisis bien. Eso ha sido por confort de ellos, individualizado. Y luego también como curiosidad el fenómeno contrario. Tengo una paciente que cuesta mucho controlar la tensión intradiálisis y entonces yo le subo la temperatura del baño para intentar corregirla y bueno, subo hasta 36,5, no me atrevo tampoco a subir más. Y los resultados en el efecto contrario que yo tengo no son tan buenos como cuando queremos prevenir la estabilidad hemodinámica bajándola. Pero yo mis pacientes los tengo a la mayoría entre 35,5, 35,5, pero siempre individualizando cada situación. Yeah. Hombre, nosotros, por ejemplo, en la unidad yo soy la obsesiva de la temperatura. Todos los monitores están a 36,5 y yo no lo soporto. Claro. Entonces, conforme voy pasando, las pongo todas como mínimo a 35,5. Salvo que el paciente me diga no me la baje, yo por encima de 35,5 es que no me gusta verlo. Me ponen los pelos como escarpias. Así que es verdad que en 34,5 jamás lo he probado. No he tenido la oportunidad, pero bueno, es verdad que alguna vez algún paciente sí que se ha quejado de que pasaba calor durante la sesión y quizás ha sido que no me he atrevido a bajarle tanto la temperatura. Claro, yo creo que eso tiene que ser solo porque ellos tienen calor, porque si no hay riesgo de rotura de matíes, hay otra serie de riesgos, ¿no? No es a todos 34,5, pero es que en este caso fueron ellos los que, cuando heredé este turno, uno me dijo, por favor, doctora, póngame la temperatura a 34,5. Y yo, ¿cómo? Y me explicó él el porqué. Y me explicó él el porqué y probé y efectivamente no, dices que estoy sudando y tenía mucho calor. Y luego otro paciente ya se lo propuse yo y bien, la experiencia bien sin problema. Pero claro, tiene que ser muy individualizado y a ver a qué pacientes. Claro. Yo de estándar 35,5. La misma sensación, ¿no? Que cuando no se programa el monitor y se va corriendo, uno pasa visita y se le ponen tal cual los pelos como escarpias cuando ve, pues eso, conductividades de bicarbonato, temperaturas y tal. Yo es que no creo que haya nada que solo nos ayude. O sea, es que son demasiadas cosas. Aquel paciente que es hipotensa también se radicaliza. Entonces, ¿qué podemos hacer en el ácido para que se radicalice menos? Hay, aparte de lo que hablábamos antes de los fármacos, de cuándo titularlos o cuándo prescribirlos, hay que tener en cuenta que nada de lo que hagamos tiene un efecto solo, sino que todo va acompañado de una cadencia de cosas, ¿no? Y con respecto a lo que decíais de aumentar la temperatura para las hipertensiones,
Yo en eso no tengo ninguna experiencia y cuando lo he probado la misma sensación, no mejora. No mejora. Y de hecho la hipertensión arterial intradiálisis sigue siendo un mundo desconocido. Los últimos artículos lo que hablan es que siguen diciendo que se supone que es una situación de sobrecarga de volumen, pero quizá en esas situaciones es difícil de manejar. Efectivamente. Muy bien, pues la verdad es que me quedaría con vosotras aquí hablando toda la tarde, porque ha sido muy interesante, pero tenemos que terminar ya porque ya son las 3:30. Así que nada, muchas gracias a las dos porque han sido dos charlas muy interesantes y damos por concluido el debate y el foro. Gracias a todos por asistir. Gracias. Hasta luego. Adiós.